Conferencia Estrategias y Alianzas, caso Centro Financiero BHD. Nos referimos al ingeniero Luis Molina Checar, quien nos deleitará dando a conocer a este auditorio las estrategias aplicadas que han permitido a este centro financiero ser uno de los más exitosos en el país. Acto seguido pasamos a presentarles nuestra mesa principal, que está integrada por el licenciado José Luis de Ramón, vicepresidente de nuestra Junta de Regentes, el doctor Miguel J. Escala, rector del INTEC, el doctor Diomedes Christopher, decano del área de negocios, y el ingeniero Luis Molina Checar, presidente del Centro Financiero BHD y orador invitado. Esta conferencia se está transmitiendo simultáneamente en nuestro auditorio Osvaldo García de la Concha. Saludamos y damos la bienvenida también a los allí presentes. Por igual, damos la bienvenida a los miembros de nuestra Junta de Regentes, del Consejo Académico Ampliado y a toda la comunidad intesiana, así como a todos los miembros del Consejo de Directores y Vicepresidentes Ejecutivos del Centro Financiero BHD presente en esta tarde. De inmediato, y para ofrecernos mayores detalles de esta actividad que forma parte de toda una estrategia diseñada por el área de negocios para aportar ideas que han dado resultado y hacerlas públicas para el aprovechamiento de todos y todas, llamamos a este podio al decano del área de negocios, al doctor Diomedes Christopher. El programa de estrategias e innovación en negocios constituye una iniciativa de la Escuela de Negocios del INTEC. Consiste en un conjunto de conferencias magistrales dictadas por los principales líderes empresariales dominicanos, quienes con su capacidad, talento y experiencia vienen a la universidad a presentarnos casos de negocios que resultan ejemplares para nuestras nuevas generaciones que estamos formando y para todas las empresas del país. Con su sabiduría, estos líderes aportan sus conocimientos a la formación académica de docentes, investigadores y estudiantes, y a la vez contribuyen a la ampliación del acervo documental nacional en un área de gran significación. Un conocimiento que no está en los textos, ni en las revistas, ni en las bases de datos documentales o en los índices como el Business Periodical Index. El propósito del programa es traer a los líderes, escuchar sus ponencias, grabarlas y luego editarlas para ponerlas al servicio de la comunidad académica nacional e internacional, tanto en formato duro como en formato electrónico. Con este proyecto perseguimos aportar informaciones y conocimientos que permitan un mayor desarrollo de nuestro país. Este es el inicio de una jornada que proveerá a la escuela de negocios, a las escuelas de negocios de la República Dominicana los casos de nuestras empresas. El Banco BHD ha planeado y ejecutado una estrategia de alianzas internacionales que se ha convertido en un modelo gerencial para nuestro país, el Caribe, el continente y el mundo. Esa estrategia ha preparado a esa organización para competir en el ambiente de mercados abiertos, de libres mercados. El ingeniero Luis Molina Checar y la dirección del BHD han traído al país la banca de dos de los mercados competitivos más competitivos y eficientes del mundo. Con el Banco Sabadell de España y el Banco Popular de Puerto Rico, esta institución nacional dirigida por dominicanos principalmente, se fortaleció y con ello fortaleció la banca nacional. Hoy, los aprendizajes de esas experiencias están dando sus frutos en el campo competitivo a los clientes, accionistas, directivos y empleados del BHD, y a toda la sociedad nacional se beneficia con ello. Esta es la razón por la cual hemos querido iniciar el programa de estrategia e innovación en negocios con el caso del Centro Financiero BHD. Agradecemos de antemano la gentileza del ingeniero Molina de sacar tiempo para venir al INTEC y ofrecernos una síntesis de esas experiencias. Agradecemos también la presencia de las autoridades monetarias, los miembros del directorio y de la dirección del BHD que nos acompañan, también a los profesores, las autoridades y egresados
además de los estudiantes del INTEC que han venido a disfrutar de este evento. Muchas gracias. Las gracias al doctor Diomedes Christopher por sus edificantes palabras. Y bien, nuestro conferencista de esta tarde merece una presentación a la altura de su ingenio, de su trayectoria, de su gran don de gente y extraordinaria calidad humana. Es por ello que con el aplauso de todos y todas nosotras, llamamos a este podio al doctor Miguel J. Escala, rector de este Instituto Tecnológico de Santo Domingo, quien dará paso al momento esperado por todos nosotros. Con nosotros el doctor Miguel J. Escala. Muy buenas tardes a todos y a todas, familia del VHD que nos visita, familia intesiana, demás invitados a este acto. Para mí, con gran satisfacción y como rector de institución, me corresponde esta tarde presentar al ingeniero Luis Molina, presidente del Grupo Financiero VHD. Luis es ingeniero civil, especialista en finanzas en su vida y su trabajo y con estudios hechos en universidades norteamericanas, y ha demostrado una capacidad como banquero, como líder empresarial dominicano, pero también ha demostrado su capacidad como líder de la sociedad dominicana. Fue presidente de nuestra Junta de Regentes, como padre y como familia y como amigo. Con todas esas características, nos toca presentar en esta tarde al ingeniero Luis Molina, al cual le damos muchas gracias en nombre de la comunidad INTEC, en nombre de los estudiantes, de los profesores y de todos, porque vamos a realmente aprender de esos pasos que el VHD ha hecho estratégicamente, en donde obviamente él ha tenido mucho que ver, pero también un equipo de trabajo que también parte de ellos nos visita y que ha sido importante para situar a este banco, que es orgullo del país, en un lugar, en un sitial que realmente lo hace ser uno de los bancos más reconocidos, no solamente del país, sino de la región. Por la seriedad del trabajo, por la dedicación al trabajo, por el esfuerzo realizado y por esa inteligencia estratégica que ha sabido ubicar, se ha merecido los mejores puestos y las mejores posiciones en esta sociedad. Luis, gracias por estar con nosotros. Sabemos que vamos a aprender esta tarde. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bien, pues, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los entrevistas por invitarme a esta conversatorio, yo lo voy a llamar. Realmente esta presentación que vamos a hacer está diseñada más para estudiantes, porque los maestros, o sea, que los maestros que están aquí, que no se conocen porque la presentación realmente está concebida más para estudiantes que para algunos de los maestros que están aquí que pueden enseñar sobre este tema. La otra cosa que quería indicar es que la presentación más bien está hecha con un enfoque estratégico, no con un enfoque financiero. O sea, la idea es más bien presentar las distintas estrategias y no la parte de los detalles financieros de todo el caso que vamos a ver aquí. O sea, que lo vamos a ver más con una óptica estratégica que con una óptica financiera, ¿no? Entonces tenemos tres temas que vamos a tratar de desarrollar rápidamente. Uno primero que son algunos conceptos generales de alianzas y fusiones, porque si vamos a hablar del tema de alianzas.
ver algunas pinceladas que entendemos, alianzas y fusiones y algunos conceptos sobre ese tema. Después entraríamos a algunos antecedentes estratégicos de nuestra empresa para ponernos en el contexto y poder llegar al tema de la estrategia de alianzas, que fue el tema que me pidieron desarrollar, pero que tendríamos que ver primero estos antecedentes estratégicos para poder llegar a ese tema. Y finalmente, pues entonces, ya iríamos propiamente al tema en cuestión, que sería la parte de la estrategia de alianza. Vamos a la primera parte. Cuando hablamos de alianzas, hay muchos tipos de alianzas. Primero están las fusiones y adquisiciones, que es un tipo de alianza, podría decirse, donde está la característica principal, es que se forma una entidad única que comprende a las dos entidades constituyentes, que hay un accionariado único, que se funden las dos empresas, se constituye una sola empresa, y que también hay una fusión o adquisición de activos y del capital, se refunden los activos y del capital. Están los joint ventures, que es la creación de una nueva empresa, y que hay una entidad única que comprende parte de las empresas constituyentes. En el caso de joint ventures, por ejemplo, se usa mucho en las empresas de ingeniería, que se forma una empresa para construir una presa, y una empresa de fuera con una empresa local constituye una nueva empresa, y generalmente tiene una connotación de que es para un proyecto específico y temporal, ¿no? El caso de la participación minoritaria con alianza operativa, que es cuando una empresa invierte en otra, pero tiene una participación minoritaria. Entonces, la participación de una entidad en otra, que hay una actividad continua con aportaciones puntuales y con riesgo y beneficio compartido. Fíjense que aquí dice actividad continua, porque a diferencia de esta, la actividad tiende a ser más temporal y más para una cuestión puntual. Aquí ya es como llaman los gringos un going concern. En el caso, otro caso es la alianza sin participación accionaria, o sea, las alianzas no siempre son de capital, no necesariamente tienen que tener alianzas de capital, pueden ser alianzas sin participación accionaria, donde hay una alianza contractual entre empresas con un cierto grado sustancial de riesgo y de beneficio compartido. Por ejemplo, una compañía de seguro que a otra compañía de seguro le permita mercadear su producto y tomar ciertos riesgos, y ellos servirle de reasegurador, por ejemplo. Ahí están mercadeando un determinado producto, están compartiendo ciertos riesgos, los beneficios del negocio, pero no hay una participación accionaria de uno en otro. Y está lo que le llaman un contrato guardando la distancia, que es una relación entre las empresas independientes sin compartir el control, la propiedad ni el riesgo. De eso hay muchísimos ejemplos también que se podrían ver. Por ejemplo, una compañía nuestra, Worldwide, como American Fidelity, le vende y le coloca los productos aquí, pero no se están compartiendo riesgos ni nada de eso, sino que hay una comisión por hacerlo. Entonces, una alianza sin participación accionaria, sin compartir riesgos ni beneficios. Entonces, eso es para dar una idea de los tipos de alianzas que pueden hacer, ¿no? Ahora, ¿cuándo se elige una alianza o una fusión? ¿Cuándo ponerlo de un lado u otro, no? Digamos, la fusión es el extremo, ¿no? Donde, como vimos anteriormente, las dos compañías se refunden en una sola, hay un accionariado único, se comparten todos los riesgos. Las alianzas pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Generalmente hay 5 criterios que uno trata de ver para decidir entre una cosa y otra. Primero, ¿cuál es la fuente típica de valor? O sea, ¿para qué se hace la alianza en términos de valor? ¿De dónde va a extraerse el beneficio? ¿Qué es lo que se busca, no? En términos de valor, si lo que se busca es reducir costos o mejorar los resultados, consolidar una industria, pues en ese caso lo que procede es una fusión. Si lo que se busca es entrar en nuevos negocios o en nuevos mercados geográficos, o compartir costos, o aprender, u otro tipo de razones, entonces mejor una alianza. Típicamente, por ejemplo, en el caso de los bancos, cuando un banco de fuera quiere venir y entrar a aprender este negocio, o compartir, o entrar en esa geografía, pero
sin necesariamente manejarlo, pues entra con una participación minoritaria. En este caso, va a una alianza y no va a una fusión o a una adquisición, porque su interés es aprender de ese negocio, compartir, entrar en esa geografía, pero no manejarlo. Está el ámbito, que es otro de los temas que hay que ver, o sea, cuando se quiere comprar o consolidar completamente capacidad y sistemas de negocio, pues estamos en el lado de la fusión, pero cuando lo es crear un vehículo específico para acceder o sacar provecho de unas capacidades determinadas, como el caso de joint venture u otro, pues entonces en este caso pues estamos del lado de una alianza. Cuando hay necesidad de control, pues obviamente si se necesita todo el control, usted tiene que hacer una fusión, una adquisición, porque está dispuesto a compartir el control, ya puede tener una alianza de los diferentes tipos que teníamos, ¿no? Porque tú ya tiene una participación minoritaria, tiene que compartir el control con él o tiene otro tipo de alianza. También el perfil de riesgo o beneficio es otra de las determinantes para decidir entre uno u otro, o la característica del socio objetivo, ¿no? Si es un competidor directo que usted quiere eliminarlo, pues entonces tiene que comprar, o si el competidor es complementario y son capacidades complementarias, pues podría haber una alianza, o cuando sea imposible comprarlo, tiene que llegar a un acuerdo de esa naturaleza. Entonces, generalmente son 4 o 5 de los puntos que uno tiene que explorar y estudiar cuando va a decidir qué tipo de alianza que ustedes quieren hacer. Porque, como ven, alianzas son muchas. Cuando se habla de alianza, pues estamos hablando de un concepto bastante amplio, ¿no? Entonces, el mensaje que queremos transmitir con esto es que las alianzas no son una receta mágica, ¿no? Es imprescindible abordar la reflexión, el diseño y la ejecución de la alianza de una manera rigurosa y sistemática. No es por decir, ya yo hice una alianza estratégica con fulano de tal, anuncio con bombo y platillo para salir en la prensa, no, para que las alianzas, muchísimas, y de las fusiones muchísimas fracasan. La experiencia en Estados Unidos es que muchísimas fusiones fracasan. La más de las alianzas y de las fusiones tienden a fracasar. Por eso, cuando usted va a hacer una alianza es como un matrimonio, que tiene que tener incluso su noviazgo, tiene que tener su determinado periodo de conocimiento antes de entrar en el matrimonio final, que sería la fusión o una alianza operativa con participación, y hay que abordarlo con seriedad, con reflexión, ver dónde está la fuente de valor de eso y hacerlo bien hecho para no tener problemas, porque entonces es peor, como dicen por ahí, es mejor andar solo que mal acompañado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se aborda estos temas de alianza, ¿no? Entonces, generalmente el esquema que nosotros hemos seguido, no los esquemas que se siguen, ¿no?, para este tipo de cosas, viene alrededor de este redondel que hemos planteado ahí, de estos 4 pasos que hay en el cuadrante. Primero, hay que definir cuál es la lógica de la alianza y cuáles son las aspiraciones. ¿Para qué estamos haciendo la alianza? ¿Qué es lo que buscamos en esa alianza? ¿Por qué esta alianza? ¿Y cuáles son las aspiraciones de los integrantes? Porque si uno aspira una cosa y otra cosa y las aspiraciones no están alineadas, entonces podemos tener problemas. Entonces hay que definir claramente esa lógica de la alianza, definirla en blanco y negro, discutirla y ver si hace sentido este tema, ¿no? Eso es lo más importante. El segundo tema viene por la selección de los socios. Y hay todo esto es un tratado de muchas cosas que aquí no da tiempo para contarlo, porque en selección de socios vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de la experiencia nuestra, el caso de Sabadell. Vamos a ver de estos temas, experiencia nuestra, pero hay toda una metodología para esto. El tercer paso es el paso de la estructura y la negociación, o sea, definir claramente el ámbito de la alianza. Por ejemplo, si Banco Popular de Puerto Rico y nosotros somos socios, nosotros no podemos entrar en Puerto Rico, un negocio que compita con ellos, menos que ellos no nos den la autorización o viceversa, ¿no? El ámbito es para este mercado. Si yo voy a entrar en el mercado de ellos en el mercado de nosotros, con otro tipo de negocio o un negocio similar, entonces no puede ser, no nos vamos a canibalizar, y hay que definir eso. Hay que definir cuál es la contribución de cada uno, cómo van a participar. Hay que trabajar los acuerdos legales y financieros, cómo vamos a repartir los beneficios, cuáles son los compromisos de cada quien, plasmar todo eso bien claro en un documento. Y una de las cosas que da más dolor de cabeza, por lo que se rompen más
las alianzas, porque a veces, aunque las alianzas sean muy buenas o las fusiones, generalmente el punto donde se rompen, aunque sea todo sea muy bien, es por la estructura del gobierno y por la organización. ¿Quién es que va a mandar? Al final de cuentas, esa pregunta es una de las preguntas que rompen más alianzas o fusiones, el no llegar a un acuerdo sobre la estructura del gobierno, ¿no? Sobre la dirección, cómo se van a mezclar las dos estructuras, cómo se va a trabajar todo eso, y la parte de la organización. Finalmente, cuando se llegan a todo esto, si se concretiza la alianza, hay un cuarto punto, que es el funcionamiento y la captura de valor. Si la alianza, para que la alianza funcione bien y no fracase, pudo haber llegado hasta ahí, hasta concretizarse la alianza, pero de aquí puede fracasar si ya en la vida cotidiana, en el patrimonio, no está claramente cómo va a funcionar eso y cómo se va a capturar el valor que se buscó en la alianza y que se definió aquí en la lógica de la alianza. O sea, hay que tener un plan para eso, hay que medirlo y hay que darle seguimiento a ver si los objetivos que cada quien perseguía en la alianza se están obteniendo, porque eso es lo que le va a dar perdurabilidad al matrimonio, si no termina en un divorcio, ¿no? Termina en un divorcio inevitable. Y es una de las causas de fracaso de la alianza. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en una alianza? Es la parte negativa de la lámina anterior, es digamos dicho de forma negativa lo que dijimos anteriormente, ¿no? Primero, la falta de rigor en la definición de la lógica y las aspiraciones de la alianza. O sea, lo que decíamos en el cuadrante 1, hay que definir claramente la lógica. Si eso no se da, si no hay el rigor, pues es una de las causas de fracaso, ¿no? Que la selección del socio sea basada en la química, ¿no? Nos caemos bien, cuando estamos tomando un trago por ahí, comimos, hablamos de muchas cosas bonitas, nos gustamos mucho, y qué sé yo, y se selecciona en función de esa supuesta química y en un supuesto encaje estratégico, porque la palabra estratégico que pega todo. Sí, hay sinergia, hay un encaje estratégico, hay un fit entre ambos y lo vamos a hacer. No, pero hay que tener el rigor de hacerlo bien hecho, porque supuestamente a la palabra estratégica le cabe todo, ¿no? Y en ese colchón de esa palabra estratégica se meten muchísimas decisiones malas, porque supuestamente son decisiones estratégicas, pero que no se pueden documentar con números, no se puede poner. Entonces, por ahí se cometen muchos errores, ¿no? En esa supuesta encaje estratégico. Que la estructuración y la negociación de la alianza sea basada en la relación nominal de poder, lo que dijimos, quién va a mandar, cómo va a mandar, y no en la determinación de la fuente de valor y un equitativo reparto de ese poder, ¿no? O sea, eso es uno de los problemas que también se trae en la alianza. Y en cuanto al funcionamiento de la alianza, la falta de compromiso y disciplina en la agenda y en los objetivos que se quieren perseguir en la alianza, también es una de las causas que después dan lugar a que el matrimonio se termine en un divorcio y termine en un problema. Básicamente son los errores más comunes que se tienen a cometer. Entonces ahí termino la primera parte introductoria, porque esto no es una clase ni una cátedra de alianza, ni de cómo hacerlo, ni de todo el know-how, que hay mucha gente que sabe más que nosotros de esto, ¿no? Pero un poco de las experiencias que hemos visto y de la experiencia que hemos tomado también, de que han sido nuestros asesores mucho tiempo en este tipo de temas, que son la gente de McKinsey & Company, ¿no? Que mucho del conocimiento que estamos transmitiendo ahí es producto de la práctica de ellos en muchos años y de la experiencia que nosotros hemos tenido trabajando este tema. Entonces vamos al segundo tema, que son los antecedentes estratégicos. Ya vamos a entrar específicamente en el caso VHD, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes del VHD? Bueno, los orígenes fueron en el año 1972, o sea, ahora en julio cumplimos 36 años, ¿no? Se funda como, se llamaba Banco Hipotecario originalmente, ni siquiera dominicano, porque se pensaba que iba a haber un solo banco hipotecario en el país cuando sube la ley en el 71, y surge como un banco hipotecario, que fue el primer banco hipotecario del país, al amparo de la ley 171 que se había promulgado el año anterior, y sobre banco hipotecario de la construcción. Surge como una entidad especializada en el financiamiento de la construcción, o sea, que surge únicamente para financiar proyectos de construcción. O sea, existían ya las asociaciones de ahorro y préstamos que financiaban la vivienda, surgen los bancos hipotecarios que además de financiar viviendas, financiaban centros comerciales, hoteles, naves industriales, todo lo que fuera construcción. O sea, que era mucho más amplio que las asociaciones de ahorro y préstamos, pero sí la ley
surge como específicamente para financiar el sector de la construcción. Una cosa importante en el Banco Hipotecario Dominicano, en el BHD, que al ser la primera institución y pensarse de que iba a ser un solo banco hipotecario, todas las personas que tenían interés alrededor de esto, que eran los propios bancos comerciales que había, los extranjeros, los locales, las personas ligadas a la construcción, las principales empresas fueron accionistas. Por ejemplo, los bancos extranjeros, el Citibank y Chase, por decir los americanos, que en esa época estaban los dos aquí, bueno, eran accionistas. Los canadienses, el Scotiabank y el Royal también eran accionistas. El Banco de Reserva, el Banco Popular Dominicano, que eran los dos bancos comerciales dominicanos que existían, la Casa Vicini, H, materiales de construcción, todas las empresas ligadas al sector de la construcción pues eran accionistas de esto. O sea que hubo la Gulf and Winter, la Casa Vicini, todas las empresas importantes, y cada quien tenía un 2 o 3% del capital, porque eran 20 o 25 accionistas, de manera de que no había un solo dueño. Y como eran tantos accionistas, pues entonces se decidió buscar un administrador profesional para que fuera el presidente de ese banco, y se decidió por una persona que era el ingeniero Samuel Conde. El ingeniero Samuel Conde regresaba del BID, donde había trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo. Era un buen ingeniero, pero ya tenía una visión financiera por haber trabajado en el BID, estaba regresando al país en esos años y se le pidió que fuera el presidente, pero era alguien independiente de los dueños, no era uno de los dueños, y eso marcó la cultura institucional del Banco BHD, el tener una gerencia o una presidencia, una gerencia profesional y que fuera independiente de los dueños y que fungiera como un ente de equilibrio. Y vamos a ver más adelante cómo eso, que sentó la base a la cultura desde ese mismo momento de lo que hoy es el Banco BHD, que la sigla, como ustedes se imaginarán, Banco BHD viene de Banco Hipotecario Dominicano. Lo que pasó mercadológicamente, como Banco Hipotecario Dominicano era muy largo, el hipotecario siempre tiene una connotación fea, porque siempre la parte hipotecaria que se veía eran los agentes hipotecarios que existían en esa época, pues mercadológicamente empezó a llamarse el BHD, y así fuimos nosotros tratando de pegar la sigla, al igual que IBM, NCR, qué sé yo, que ya nadie sabe lo que es IBM, ni lo que es NCR, pero todo el mundo conoce por IBM, por NCR. La idea fue que la gente se conociera por BHD, y así se fue, digamos, bautizando el banco y conociéndolo como el BHD. Lo que quiero decir es que esta decisión marcó esa cultura institucional del banco como una verdadera compañía por acciones, que ha tenido y tiene sus implicaciones en esta misma estrategia de alianza que después se aplicó, como vamos a ver más adelante, ¿no? El banco, como entidad especializada, empezó a funcionar muy bien, abrió su puerta en el 1973, pero ya para 1980, 7 años más tarde, se pensó que había que hacer un cambio radical de estrategia, de una entidad especializada a una entidad diversificada. Y entonces surge la primera gran estrategia, que fue esta estrategia de diversificación bancaria. Y surge por uno de los primeros choques que tuvo la economía dominicana, que fue en los primeros años de los 80, cuando, bueno, después del choque petrolero que hubo a finales de los 70, en Estados Unidos, incluso a finales de la década de los 70, las tasas de interés subieron a 14, 15%, 16%, una cosa nunca vista en Estados Unidos. Hubo el problema de la quiebra de las asociaciones de ahorro y préstamo en Estados Unidos por un tema de descalce de plazo entre los pasivos que eran de corto plazo y los activos que eran de largo plazo. Entonces, en el entorno internacional se presentaba una coyuntura desfavorable a la banca especializada, se veía que eso iba a traer problemas, y en el entorno interno, o sea, ya en la situación microeconómica y macroeconómica del país, había un problema de una presión que se empezaba a advertir en las cuentas nacionales, y su presión para la subida de la tasa de interés
Todo eso desembocó incluso en el año 1984 en la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea que realmente, en producto de esa situación más volátil, tanto del entorno externo como interno, como de los temas de la banca especializada, surge entonces que hay que trabajar esa estrategia de diversificación bancaria. Incluso esto pues se forma entonces el grupo VHD como un organismo cúpula para integrar a diferentes instituciones, y se dice: nosotros vamos a crear aquí un banco comercial, un banco de desarrollo y una financiera, porque el sistema que existía en ese momento era el sistema de banca especializada. Cada banco tenía que hacer una cosa. Los bancos comerciales financiaban todas las actividades comerciales, los hipotecarios, el sector de la construcción, los bancos de desarrollo tenían que financiar la actividad productiva, el agro, la industria, etcétera. Las financieras fueron financieras mercantiles, había bancos de cambio. Entonces, lo que se decidió fue aplicar esa estrategia de diversificación, creando ese holding, integrándolo todo en una sola entidad. Yo estaba estudiando, el banco me había enviado a estudiar en ese entonces a Estados Unidos, estaba en ese momento, en esos años, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y escribí un paper que se llamaba El caso de los bancos hipotecarios, con una connotación estratégica. Y hubo un señor que se llama Hazel McClellan, que era un profesor de Harvard, que había escrito un libro sobre el holding bancario y me asesoró en ese paper que yo escribí en ese entonces. Y entonces ese paper yo lo mandé al ingeniero Conde, que era presidente del banco, donde lo que ese paper decía era que si no nos diversificábamos íbamos a tener problemas y que había que aplicar una estrategia de diversificación. El ingeniero Conde, cuando leyó el paper, se fue allá a Boston, tuvimos una reunión con este señor Hazel McClellan, alquilamos un local en un hotel, nos pasamos un día con él discutiendo todo ese tema, y de ahí el ingeniero Conde salió con los mismos papeles, porque en esa época no había PowerPoint ni nada de eso, era con un papelógrafo, ¿no? Escribiendo, ¿no? Eso no existía, ¿no? Entonces, con los mismos papeles de ese papelógrafo, el ingeniero Conde vino, lo presentó a la Junta Directiva, y la Junta Directiva decidió que había que implementar esa estrategia. Y como consecuencia de eso, el próximo semestre yo no pude seguir estudiando, porque me mandaron a buscar para que la implementara. Entonces, ahí surge yo como vicepresidente de planificación del banco, implementar esta estrategia, la cual afortunadamente la hicimos, porque fíjense que de todos los bancos hipotecarios, el único que subsistió fuimos nosotros, porque en ese momento aplicamos esa estrategia de diversificación. O sea que esto fue muy oportuno el que lo hicieron, porque fue lo que nos permitió a nosotros subsistir a esa crisis, porque nos diversificamos a tiempo, ¿no? Toda esa década la pasamos entonces trabajando, montando esto, que nosotros veíamos como un multibanco imperfecto. Lo ideal era que todo eso se refundiera en una sola institución, pero teníamos que hacerlo por esta vía, porque no existía una ley de multibanca, ni se podía a todas las instituciones hacerlo, pero esto obviamente era ineficiente desde el punto de vista de costo. Entonces el próximo paso fue al revés de eso, fue una estrategia de consolidación. Ya fundado el holding con todas estas entidades, el próximo paso nuestro era integrar todas esas entidades en una sola, que era en un multibanco. ¿Por qué? Porque era más eficiente hacerlo así, porque no teníamos 4 presidentes, no teníamos 4 bóvedas, no teníamos 4 locales, no teníamos 4 centros de cómputo, no replicábamos todo eso, que era muy costoso. Lo ideal era integrarlo. Por lo tanto, nosotros fuimos de los principales promotores y fuimos abanderados para que se cambiara la regulación bancaria y surgieran los bancos múltiples o los bancos de servicios múltiples. También, todo esto, ustedes tienen que ver que los cambios generalmente se dan en presencia de situaciones económicas que te obligan a hacerlo. También en ese tiempo, en los años de 1990, pues se presentó una gran crisis, que hubo un desabastecimiento de combustible tremendo, hubo también un desequilibrio macroeconómico muy fuerte. Para tener gasolina había que amanecer esperando en una estación gasolinera que llegara el combustible. Fue una situación bien difícil, y eso dio lugar a un llamado Pacto de Solidaridad Económica,
que como consecuencia de eso se liberalizó la economía. Antes la tasa de interés era controlada, la tasa de cambio era controlada, había muchísimas exenciones fiscales, por ejemplo los bancos hipotecarios tenían exenciones fiscales, los bancos de desarrollo, se eliminaron todo eso, y la gran reforma que hubo ahí fue una reforma fiscal que eliminó a todos los bancos todas las exenciones fiscales, y como consecuencia de eso, eso dio lugar a que si ya todos los bancos tenían la misma estructura fiscal, aunque no surgiera la ley de multibanca, tú podías fusionarlo en uno solo. Nosotros propusimos a la autoridad un esquema de que se creara una figura, porque no había una modificación de la ley, que se llamaba Banco de Servicios Múltiples, que era que una misma compañía tuviera varias franquicias, una franquicia de banco comercial, de banco de desarrollo, de banco hipotecario, y que por lo tanto, al tener una sola compañía con diferentes franquicias, pudiera hacer todo, y que eso diera lugar a lo que fuera lo que se llamó Banco de Servicios Múltiples. Esa propuesta se aceptó, y en diciembre del 1992 la Junta Monetaria saca la resolución de crear los bancos de servicios múltiples, pero ya nosotros, hace ya un año, desde que pasó la ley de modificar todo el régimen impositivo, ya estábamos trabajando con un banco de servicios múltiples, y teníamos todo listo, preparado, incluso depositado en la Junta Monetaria para la fusión de todas las entidades. Por lo tanto, tan pronto nos aprobaron, el 1 de enero de 1993, nos fusionamos y surge el primer banco múltiple del país, que es el Banco BHD. O sea, que surge entonces el primer banco múltiple del país, que es el Banco BHD, que es la fusión del Banco Hipotecario Dominicano, del Banco Comercial BHD, del Banco de Desarrollo y del Crédito BHD. La estrategia ahí es diferente, es de la estrategia de diversificación, es una estrategia de consolidación, de juntar todo esto para ser más eficiente operativamente. De manera que con eso, pues, se cierra otro ciclo y comienza otra etapa en el desarrollo estratégico de nuestro grupo, ¿no? Tan pronto se hace eso, que se hace el 1 de enero del 93, ahí comienza una etapa ya en el banco que le bautizamos de cambios estructurales, que eran 4 instituciones, con 4 sistemas de cómputo, con 4 contabilidades, con 4 culturas diferentes, porque éramos hermanos, éramos hijos de un mismo padre, pero tenían culturas diferentes. Uno era lo del hipotecario, todavía se llaman algunos los hipotecarios, se sientan en un sitio, lo del comercial se sentaban por allá, lo del desarrollo, pero cada quien tenía su cultura, tenía su propio enfoque. Había que unificar la cultura, había que unificar los sistemas, había que crear una nueva entidad partiendo de 4 entidades diferentes. Y eso nos tomó un periodo de 3 años, ¿no? Para eso se contrataron a unos consultores que se llaman, ahora se llaman Accenture, en esa época se llaman Anderson Consulting, que trabajaron con nosotros en esa etapa de hacer todos estos cambios de procesos, de procedimientos, de sistema, y trabajar un poco la cultura institucional. Mientras hacíamos eso, que era remodelando la casa, pero había que seguir cocinando y viviendo y ganando dinero y creciendo, pues fue bastante duro. Algunas de las personas que están aquí sentados, que ya no forman parte de la empresa BHD, participaron en esa etapa, en ese momento, como Julio, que está por ahí, y sabe que no, Julio Sánchez, que no fue fácil hacer todo eso, ¿no? Ya en diciembre consideramos que habíamos terminado del 96, que ya el banco estaba bien consolidado, y entonces dijimos, bueno, vamos a concentrarnos más en negocios. No era que estuviéramos haciendo negocios, pero vamos a hacer un plan estratégico de hacia dónde vamos. Y se contrató en ese momento la firma de McKinsey & Company, que son uno de los consultores gerenciales más famosos a nivel del mundo, para que nos ayudaran con ese plan estratégico, que fue esa estrategia que se llamó Estrategia 2000, que iba del 96 al 2000, y que popularmente allá entre nosotros lo bautizamos como una estrategia de 2x2, porque básicamente estaba centrada en 2 plazas, Santo Domingo y Santiago. Como no teníamos dinero para abrir oficinas en todo el país en ese momento, nos centramos en 2 plazas, Santo Domingo y Santiago, y en 2 mercados. El de personas era lo de renta alta, mucho porque ya teníamos la experiencia por la parte hipotecaria de eso, de trabajar con ese mercado, y en las empresas, no eran las empresas más grandes, sino las empresas medianas,
porque no teníamos un capital en ese momento tan grande para poder atender a las empresas más altas ni competir todavía con los bancos más grandes. Entonces esa estrategia de 2x2 que se aplicó ahí nos permitió crecer rápidamente. Y ya para el año 98 dijimos, ya estamos listos para una nueva etapa de crecimiento. Ya el banco está consolidado, está creciendo bien, la estrategia está funcionando. Dejemos el banco aquí, que siga su camino y vamos entonces a hacer otras cosas. Y ahí entra un nuevo cambio estratégico, que es lo que nos lleva a la estrategia de alianza. Ese cambio estratégico, esa nueva estrategia que se diseñó en el 98, es lo que sería una estrategia sectorial o EDR, una estrategia de diversificación relacionada, donde dijimos nuestro negocio ya no es la banca, no es el banco, es el negocio financiero. Fíjense que la diversificación anterior era en bancos, era banco hipotecario, banco de desarrollo, pero negocio bancario. Ahí dijimos, ok, ya nosotros esto de la banca lo tenemos bien manejado, tenemos el multibanco, pero hay muchas oportunidades de crecimiento en el negocio financiero. Queremos cosas que sean relacionadas a finanzas, que hagan sinergia con el banco, que le podamos vender los mismos productos a los clientes del banco. Entonces se diseñó esa estrategia en el sector financiero, que decir nuestro negocio no es la banca, nuestro negocio es el sector financiero. Queremos entonces entrar en seguros, que no teníamos seguros, queremos entrar en mercado de valores, impuestos de bolsa, queremos entrar en pensiones. Ya se empezaba a hablar en ese momento, en el 98, de la pensión, de la ley de seguridad social surge en el 2001, pero ya de ese momento empezaba a hablar de la ley de pensiones, y de hecho nosotros fundamos nuestra compañía de pensiones antes de que surgiera la ley, para irnos posicionando. Y se empezaron a hablar de una serie de reformas a nivel del mundo y de otras entidades financieras que iban a surgir, tanto ligadas al sector financiero como a seguro y seguridad social. Y nosotros dijimos, queremos estar en todo esto, queremos entrar en todo ese tipo de negocio. Entonces ahí se cambia la estrategia y se lanza una estrategia de diversificación hacia el sector financiero. En ese momento se definieron que habían dos aspectos claves para implementar con éxito esa estrategia. Primero, ajustar la estructura a una organización divisional mediante la formación de una entidad financiera, la cual empezó a operar en el año 1999. De hecho, el grupo era una división, una tenedora, pero no financiera, porque tenía otros negocios, inmobiliarios o otra cosa, y nosotros queríamos que fuera un vehículo donde todos los financieros estuviesen ahí. Entonces se crea el Centro Financiero VHD y todos los negocios financieros se colocan y se hacen depender de esa tenedora financiera, la cual empezó a operar el 1 de enero de 1999. O sea, que ajustar esa estructura organizacional fue lo primero. Ahí, bueno, yo siempre, y las personas que trabajan conmigo, pues saben que yo soy un fanático del tema de alinear la estructura con la estrategia. Una de las fallas que hay generalmente en este tema es que tú formulas una estrategia pero no haces el alineamiento de la estructura para soportar esa estrategia. La tesis de Chandler, que a cada estrategia sigue una estructura que es la que mejor se corresponde con esa estrategia. Nosotros decimos, bueno, aquí a esa estrategia tiene que estar soportada por una estructura que es justamente esa tenedora financiera. Lo segundo que se dijo, que para que eso pudiera tener éxito, es que había que implementar una estrategia de alianza para adquirir o tener el know-how o el experticio necesario para gestionar negocios diversos y algunos muy especializados. Uno de los problemas en estrategia es el foco. Generalmente dicen zapatero a tu zapato, tú debes que hacer lo que tú sabes hacer. Nosotros creíamos que estábamos confortables en la banca, pero nosotros no éramos aseguradores, nosotros no estábamos en pensiones, nosotros no estábamos en una serie de otros negocios. Entonces, para hacerlo bien, teníamos que tener un know-how que nos ayudara a hacerlo, que lo podíamos adquirir, que lo podíamos comprar, pero que también lo podíamos tener mediante alianzas y fortalecernos mediante una estrategia de alianza. Entonces, ahí surge
justamente y se empieza a pensar en esa estrategia de alianza, ¿no? El organigrama o la estructura, y vamos a hablar primero del tema de estructura, que es uno de los dos requisitos que se diseñó, pues este, ¿no? Se llamó esta organización divisional, se crea el centro y se crean 3 subgrupos de compañías, que en ese momento no estaban todas esas compañías, pero que eran las compañías de intermediación, todo lo que fuera intermediación, que en este caso son 4 compañías ahora: el Banco BHD, que es la más importante, PYME BHD, que es una entidad que está destinada a microcréditos y que tiene mucho que ver con la responsabilidad social corporativa del banco y con todo el tema del posicionamiento que queremos tener, como vamos a ver más adelante. Está BHD International Bank, que es un banco que está en Panamá, que atiende banca privada y también comercio exterior y negocios con Centroamérica. Y tenemos aquí BHD Valores, que realmente, más que un puesto de bolsa, es un banco de inversión, porque ya BHD Valores es, aunque se llama puesto de bolsa, porque la ley lo llama así, pero realmente es un banco de inversión, porque ha hecho sus propias emisiones, no solamente ha colocado emisión de terceros, sino que ha hecho sus propias emisiones, pero también porque tiene cuentas de inversión, donde cualquiera de ustedes, como pueden hacer con un banco, pueden abrir una cuenta, y hay muchos clientes que tienen su cuenta con eso, donde compran sus valores, los valores que están disponibles. Entonces estamos tratando de democratizar el mercado de valores, llevándolo a la red de oficinas, y que la gente no solamente tenga la visión de que para ahorrar tiene que ahorrar en un banco, puede ahorrar en el mercado de valores a través de los bancos de inversión, ¿no? Entonces esto es negocio también de intermediación. Aquí tenemos lo que son negocios de seguros y seguridad social, que es el otro renglón que está en amarillo, donde tenemos 4 compañías: Mafre BHD, AFP Siembra, que es de pensiones, esto es seguros generales, esto es pensiones, ARS Palisalud, que es de la parte de seguridad social, todo el tema de la ambientadora en riesgo de salud. Estos no son compañías de seguro, aunque se parece a compañías de seguro, vamos a verlo más adelante. Y está Uruguay, que realmente son 2 compañías, una local, una compañía de seguro local, que es la compañía de seguro Uruguay, y otra en Panamá, que es Uruguay Medical Assurance, que son 2 compañías hermanas y que su única función es seguros médicos internacionales. No son para seguros locales, son denominados en dólares para personas que quieren tener un plan de seguro, que lo atienden en Cleveland Clinic, en el Monte Sinaí, en el Jackson, en hospitales de Estados Unidos, de Europa o qué sé yo, ¿no? Entonces este es el otro esquema. Y aquí está lo que son servicios financieros, como es Prosecar, que es una procesadora de tarjetas de crédito que le procesa no solamente al banco, sino a 10 o 12 bancos y asociaciones de ahorro y préstamo. Tenemos aquí remesas, somos el único grupo que está en remesas. De hecho, teníamos una compañía en Nueva York con licencia de 1983 que se llamaba BHD Corp, lo vendimos con todo el lío de septiembre 11 y la acta patriótica que complicó la cosa ya, pero aquí tenemos una compañía de remesas, que es Remesa Dominicana, que tiene aproximadamente el 15% del mercado. O sea, representamos a bancos y remesadores de Europa y de Estados Unidos. Nosotros somos los pagadores locales, ¿no? Y esta compañía, que es una compañía que tiene algunos edificios de las empresas BHD, y que en el futuro tenemos algunos planes con ella y algunos productos financieros e inmobiliarios, ¿no? Entonces ese es un poco el esquema que está aquí. Esta organización tiene 4 propósitos, y estos 4 bullets fueron los mismos 4 bullets que se pusieron en el año 1998 cuando se lanzó, y es la misma lámina que se vio cuando se le presentó a las personas en ese momento, ¿no? Que es servir de vehículo a la estrategia de diversificación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un aliado aquí, un aliado aquí, un aliado aquí, un aliado aquí, un aliado aquí. En ese entonces eso no existía, la compañía de seguro. De hecho ya hay un aliado, ¿no? Con los 2 nombres que están. O sea, podría servir de vehículo a esa estrategia de diversificación. Facilitar alianzas estratégicas a diferentes niveles, o sea, desde arriba hacia abajo, y también tener la estrategia de diversificación por tener todas las compañías colgadas de un mismo
de un mismo centro que fuera el dueño, que le diera toda la dirección y pudiéramos tener toda esta compañía diversificada. Ahorita me fui a lo de la alianza cuando le decía que podíamos tener un aliado aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, o sea que podía facilitar la estrategia esta de alianza, que lo que queremos ver y de lo que vamos a hablar más adelante, lograr mayor sinergia y economía de escala, porque hay una serie de servicios, de auditoría, planificación, recursos humanos, dirección estratégica, que pueden estar en el holding y darle servicio y mantener políticas coherentes para todas las empresas. Y un apéndice que se puso en aquella época y que fuimos visionarios, que era cumplir más estrictamente las regulaciones financieras, porque ya desde ese momento nosotros empezábamos a pensar que la supervisión consolidada era necesaria. Y fíjense que esa herramienta está ahí de esa fecha. Y cuando se colgaron todas las empresas financieras es para poder tener un estado financiero consolidado. O sea que nosotros estamos presentando contabilidad consolidada a los reguladores desde esa época, cuando vino a salir el reglamento de contabilidad consolidada, fue hace 2 años. O sea, 8 años antes ya nosotros estábamos presentando nuestro estado consolidado de todas las empresas financieras, estaban todos en un solo estado y se podía ver qué es lo que había entre todas las empresas y si habían cuentas intercompañías. De manera que desde esa época, y ahí está en la historia, están todos esos estados consolidados que se les mandaban a los reguladores y se publicaban en la prensa y están en toda nuestra memoria. De manera tal de que todo estaba desde ese momento realmente anticipándonos todo el tema de la consolidación y de la supervisión consolidada, ¿no? Entonces se definió un posicionamiento para las empresas que hemos tratado de seguir, que es ser el grupo dominicano con las mejores prácticas y el mejor desempeño. Eso es fácil de decir, de las mejores prácticas, pero no las mejores prácticas ¿de qué? En seguro, en mercado de valores, en pensiones, en banca. Entonces, si queremos tener las mejores prácticas y prácticas de acuerdo con estándares internacionales en toda esa compañía, no lo podemos hacer nosotros solos. Tenían necesariamente que buscarnos gente que tuviera esas mejores prácticas y muchos de ellos que gerenciaran esa compañía y que tuvieran el know-how y pudieran gerenciar esa compañía si queríamos cumplir con eso, de que queríamos tener en cada una de esas compañías las mejores prácticas, porque como yo le dije anteriormente, uno de los principios estratégicos es zapatero a tu zapato. Haz lo que tú sabes hacer, y si tú no lo sabes, entonces tienes que entrar en un esquema con esto para que la estrategia funcione, porque si no, no te funciona. Y también si queríamos tener un buen desempeño, teníamos que tener eso. Lo otro que también es que queríamos tener una estrategia que le llamamos de lograr éxito económico, pero también éxito humano. O sea que nuestro portafolio de empresas y los productos que hacemos estuvieran alineados con una visión orientada al desarrollo nacional. En este caso, a esa visión es que nuestra economía tiene que ser una economía exportadora, generadora de divisas y también de aliviar el desempleo. Por eso, algunas de nuestras empresas, como PYME, DHD, es más fácil nosotros abrir 2 oficinas más y con lo que estamos viendo en PYME, ganar más dinero. Pero ahí nosotros financiamos a miles de microempresarios que crean empleo, que satisfacen empleo, ¿no? O tener remesas. ¿Sabes lo que tener todo esto motorizado, remesando? Pero necesitamos traer recursos al país, pero también tener una serie de productos como Factory Internacional, que lo diseñó Carmen para la zona franca. Tenemos la oficina DEX, que son las oficinas de exportación. Hemos trabajado mucho con todo lo que es la parte del DLCASTA, con el TLC, asesorando a las empresas. Todas aquellas cosas que tengan que ver con productos, servicios o compañías que propendan al desarrollo económico, a nosotros lo queremos hacer, porque a la medida en que hacemos eso, logramos nosotros hacer más negocios, tener más éxito económico, pero también logramos que haya más éxito humano, o sea, que se cree más bienestar para toda la nación. O sea, que también eso es parte de la filosofía que está imbuida en el portafolio de empresas que tenemos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver y como colofón de todo esto, ya es muy fácil explicar por qué la estrategia de alianza, porque ya yo le expliqué. O sea, la estrategia de alianza, por lo tanto, surge como una consecuencia de una estrategia de diversificación en negocios relacionados al sector financiero y tiene 2 objetivos básicos. El primer objetivo es adquirir el experticio necesario para administrar negocios distintos y algunos muy especializados, apegándose a estándares internacionales de mejores prácticas y alcanzando a su vez un buen desempeño de la misma.
sea, si queríamos tener éxito con eso, teníamos que ponerle a esa estrategia de diversificación, ponerle esa estrategia de alianza, porque no iba a ser muy difícil hacerlo nosotros solos. Entonces, esa es la razón, tiene una motivación toda esa estrategia de alianza. Lo segundo que queríamos con esta estrategia de alianza, el segundo objetivo, era lograr una mayor inserción a un mercado que es cada vez más integrado. O sea, no es lo mismo tener un socio en Estados Unidos, un socio en Europa, un socio en Colombia, un socio en Venezuela, un socio en distintos mercados, una compañía en Panamá, porque en cada uno de esos mercados aprendemos de esos mercados, tenemos relación y nos trae negocio y nos trae experticia, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la situación ahora? Con cuál, ahí ustedes ven mapeado las distintas alianzas que tenemos. Por ejemplo, cuando vemos aquí el nivel del centro, nosotros tenemos que antes el grupo tenía el 100%. El grupo VHD son todos los accionistas locales, que son 1.400, que están sindicados, pertenecen al grupo VHD. Ahora el grupo VHD tiene el 51% del centro financiero VHD. El Banco Sabadell de España tiene un 20%. El Banco Sabadell de España es el cuarto banco de España, un banco muy grande, que se gana 700, 800 millones de euros al año, que son como 1.000 millones de dólares, tiene 1.500 oficinas en España. No es un solo banco, son varios bancos, tiene el Banco Herrero, el Banco Galicia, el Banco Quijo, el Banco Sol. O sea, es un banco bastante grande, tiene un 20%. El Banco Popular de Puerto Rico, que tiene un 70% del mercado, son 50% del mercado puertorriqueño, y es un banco importante en Estados Unidos, tiene otro 20%, y recientemente en este año, hace unos meses, entró la IFC, la Corporación Financiera Internacional, con un 9%. La Corporación Financiera Internacional es un brazo del Grupo Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial, que está en la cúpula financiera del mundo, tiene tres instituciones, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de todos los bancos centrales, por decirlo así, está el Banco Mundial y está la que trabaja con gobierno generalmente y algo con el sector privado, y la IFC, la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo de ellos para trabajar con el sector privado, ¿no? Entonces entró como socio con un 9%, ¿no? Aquí tenemos en el banco, tenemos a IFC y a Banco Popular en el capital secundario. No son accionistas ordinarios, sino en capital secundario, lo que le llaman obligaciones subordinadas, que eso surge con la nueva ley. Nosotros fuimos los primeros que emitimos obligaciones subordinadas a capital secundario, la compraron en el 2003, IFC, después Popular, creo que en el 2004, 2005, y fueron las primeras obligaciones subordinadas y la única que existen todavía denominada en dólares. O sea que también es una innovación financiera. Aquí en PH de Valores, la ley de valores de aquí es muy similar, por no decir traída de lo que es la ley de valores de Venezuela, y buscamos un socio venezolano que tiene un 25%. Aquí tenemos en la parte de seguro y seguridad social, MAPFRE VHD, que es la compañía de seguro. Antes era PALI, nosotros la dividimos en dos, una la parte de seguro general y otra parte de salud, y aquí nos asociamos con MAPFRE, que es la compañía aseguradora más grande de España, una de las 500 compañías más grandes del mundo y la más grande en toda Latinoamérica. Y cuando se habla, bueno, es tan grande que tiene una universidad de seguro. Cuando se habla de seguro, los manuales de MAPFRE son lo que van, es una compañía muy, muy grande. Entonces aquí tenemos una alianza con ellos, 50 y 50, que es de hace un año y medio, hace 2 años. Fue el 1 de enero del año pasado, tiene menos de 2 años, ¿no? Aquí tenemos a FP Siembra, donde tenemos ahora de socio el Grupo Camino y el Grupo León, que tiene un 10%. La EDS Pali Salud, que tiene un socio internacional, que es Su Salud de Colombia. Su Salud es del Grupo Bancolombia, y de la Sudamericana, que es el grupo financiero más importante de Colombia, un grupo muy grande, ¿no? Ellos tienen un 30%. Aquí está Worldwide Medical Assurance, que es la compañía que yo les decía, de seguros médicos, con el grupo San Unicel, que es mitad y mitad. Aquí tenemos a Prosecar,
que la procesadora de tarjeta de crédito, que nosotros tenemos un 90%, el pueblo tiene un 10%, y en las otras compañías no tenemos otras sociedades. Pero estas son las alianzas que se han ido haciendo, ¿no? Más adelante les voy a explicar algunos de los detalles de esto. ¿Cuáles son los resultados obtenidos con esa estrategia? En el año 98, el 31 de diciembre del 98, esos eran los activos que nosotros teníamos. Al 2008, a junio del 2008, ahora cortado, a junio del 2008, estos son los activos, sea multiplicado por 8.4 veces. Yo espero que al final de año, para comparar de año a año, cuando cumplamos tengamos por lo menos 9 veces, para decir que es casi como agregarle los mismos activos que teníamos, uno cada año, ¿no? En materia de capital, se ha multiplicado por 10.5 veces, o sea que ahí sí le hemos agregado cada año tanto capital como el que teníamos, casi 10 años que vamos a tener, 9 años y medio de esa estrategia. Y en materia de utilidades, el presupuesto, y se va consiguiendo, pensamos terminar con 2.270 millones, es multiplicar por 12 veces las utilidades. O sea que realmente cada año el crecimiento en términos de dólares interanual es cerca de un 20%, ya dolarizados. O sea que realmente son números importantes, o sea que la estrategia, vista por los números, ha funcionado, ¿no? En materia de diversificación, en el 98, el 100% era azul, era intermediación. Aquí fíjense como ya en el 2000 hay un poquito, en el 2002 ya teníamos casi un 11% en otros negocios. En el 2004, cuando la crisis, que la intermediación baja, sube lo otro y a un 32%, los negocios que no son de intermediación, y esa es la ventaja de tener un abanico, ¿no? Aquí en el 2005 tenemos casi un 74% y por aquí tenemos un 26%. A partir de aquí vuelve a crecer proporcionalmente más los negocios de intermediación. No es que los otros negocios no sigan creciendo, pero los negocios de intermediación han ido creciendo proporcionalmente más, pero todavía tenemos como un 20% en negocios que no son negocios de intermediación. De manera de que en términos de mezcla es como se ha ido comportando la mezcla de negocios en ese periodo, ¿no? Vamos entonces, y para terminar, quizá hablar de algunas de las experiencias. Permítame tomar un poquito de esto. Por ejemplo, buscando un socio. La primera sociedad que nosotros tuvimos fue con Sabadell, con el banco Sabadell. O sea, este señor que está aquí fue el primer socio que tuvimos, ¿no? Con ese 20%, cuando no teníamos ninguna alianza todavía en ese momento. Cuando decidimos que queríamos buscar un socio, lo primero que hicimos fue definir un perfil del socio. Y ese perfil del socio, así mismo estaba escrito en ese momento, era que tuviera un posicionamiento en banca internacional, porque recuérdense que uno de los objetivos de la alianza era también abrirnos más al mercado, tener más acceso, por ejemplo, a bancos corresponsales, a negocios internacionales, y queríamos a alguien que tuviera experticio en banca internacional, que le interesara una participación minoritaria, no le interesaba a alguien que quisiera tener un 51%, sino una participación entre un 20 y un 25%, porque queríamos seguir siendo nosotros los dueños del negocio. O sea, era una alianza operativa con participación minoritaria en aquellas definiciones de alianzas que vimos, ¿no? Lo que estamos buscando. Que preferiera una asociación a nivel divisional, o sea, no queríamos que el socio estuviera a nivel del banco, sino a nivel del holding, para que participara en todos los negocios y nos ayudara en todos los negocios. Porque una cosa es ser socio a nivel del banco y otro a nivel del holding, del centro, que estuviese allá arriba, ¿no? Que existiera una potencial sinergia con ese banco, o sea, que nos trajera negocio y que nosotros le diéramos negocio, que hubiera carne, ¿no? En la relación, que hubiera valor, ¿no? Que fueran culturalmente compatibles con BHD en cuanto a valores, en cuanto a una serie de principios, ¿no? Y finalmente quisimos que fueran preferiblemente español,
por varias razones. Primero, porque la banca española es la banca más eficiente del mundo, es muy avanzada, porque es más fácil transmitir el know-how en español que en inglés o en francés o en otro idioma, ¿no? Y además porque en términos de sinergia veíamos que aquí podía haber mucho, porque hay una comunidad hispana muy fuerte aquí de negocios. Hay muchos hoteleros aquí que son clientes de bancos españoles y que podía por ahí nosotros desarrollar también un potencial de negocio. Ese perfil se diseñó y se le entregó a la gente de McKinsey y le dije, no, búsquenos ese socio con ese perfil y díganos 3 nombres y con un ranking de primero, segundo y tercer lugar de lo que ustedes consideran en España que podría estar interesado y que podría ser. El primer nombre que aparecía era Banco Sabadell, después aparecía un segundo nombre y después aparecía un tercer nombre. Comenzamos con el primero, eso fue un 30 de diciembre del año 98 que este señor nos trajo eso. Empezamos a hablar con Sabadell y ya en marzo del 99 teníamos hecha la primera alianza. O sea que este es un ejemplo de búsqueda de socios, ¿no? De cómo nosotros lo hicimos para buscar ese primer socio. Digamos, para dar pinceladas de diferentes tópicos de alianza para que ustedes vean de lo que hemos hecho. Otro ejemplo es el de consolidando el liderazgo bancario, ¿no? Ustedes se recuerdan en algunas de las láminas que nosotros vimos anteriormente del banco, esta lámina que decíamos que teníamos una estrategia que se la llamaba 2x2 para llegar al año 2000 con determinado tamaño y determinado crecimiento. Eso se cumplió, pero eso es lo que llama crecimiento orgánico. Nosotros pensábamos que nos habíamos ganado en el banco el derecho a crecer más rápidamente y crecer inorgánicamente y consolidar nuestro liderazgo y hacernos sentir. Y por lo tanto queríamos adquirir otro banco para crecer de golpe un 50%. La oportunidad se nos presentó con el Banco Fiduciario en el mismo año 2000, cuando termine esa estrategia. Antes de formular otra estrategia, dijimos, esto es lo de nosotros, adquirir otro banco, ¿no? Entonces empezamos a hablar con los señores del fiduciario y aquí lo que estábamos buscando era consolidar nuestro liderazgo bancario, ¿no? O sea, hacernos sentir, crecer un 50% y consolidarnos en una buena posición de liderazgo, ¿no? También obtener economía de escala por mayor tamaño y capturar la sinergia operativa, que fue bastante importante, y lograr nuevos socios, que en este caso el Banco Popular de Puerto Rico era dueño de la mayoría de ese banco, podíamos comprarlo, podría quedarse. Ellos decidieron quedarse y ahí entra el Banco Popular de Puerto Rico con un socio con el 20%. Originalmente, ellos, cuando se adquirió, se les dio la opción de que ellos vendieran o que se quedaran, y creo que era un 16 o 17% de participación del Banco Popular de Puerto Rico que se le entregó de Acciones del Centro por la participación de ellos, y ellos compraron la otra parte para tener un 20%. Entonces ahí entra la alianza con Banco Popular de Puerto Rico, que nos trae un know-how muy importante en bancos de retail, en bancos detallistas, en la banca de sucursales, porque aquí los banqueros dominicanos éramos más banqueros corporativos y no banqueros de banco personal. Por ejemplo, Jorge Besosa, que hoy maneja toda la parte de banca personal nuestra, viene del Banco Popular de Puerto Rico, traía ese experticio y es el que lidera toda esa parte de banca personal nuestra. Otra experiencia de estas que están aquí es la de la ARS Palisalud, que es una experiencia de entrando en una nueva industria. Cuando se crea la Ley de Seguridad Social, surge en el año 2001, pero las ARS no empiezan a funcionar hasta hace año y medio como tal. Nosotros en la compañía de seguros Pali teníamos seguros de salud y seguros generales. Lo dividimos los dos y todo lo que era salud lo pasamos a una ARS. Y antes de que empezaran a funcionar la ARS, ya empezamos a formar nuestra ARS como compañía de seguros de salud y a adquirir participación de mercado. Pero para entrar en el negocio de ARS, que no son compañías de seguros por dos razones, tienen dos diferencias muy sustanciales, una industria diferente, complicada de manejar. Las dos diferencias fundamentales es que tú no seleccionas el riesgo.
O sea, con el modelo de seguridad social, cualquier persona, aunque tenga enfermedades preexistentes, lo que sea, tú tienes que aceptarlo. La compañía de seguro no. Ellos te hacen un examen físico y te rechazan o te ponen una prima más alta. Aquí tú no puedes rechazar a nadie. Por lo tanto, tú no puedes seleccionar el riesgo. El riesgo es el riesgo sectorial. Y lo segundo, que el precio no lo fijas tú de tu producto, lo fija el Estado, es regulado. Entonces, es complicado meterse en eso. A mí me tomó 3 reuniones extraordinarias del Consejo de Directores para que nos autorizaran eso. Y la condición que nos pusieron fue, búsquese a alguien que sepa de eso. Yo digo, yo estoy de acuerdo, yo no pensaba hacer así. Fuimos a Colombia, porque la ley nuestra, el modelo de aquí es copia del modelo colombiano, y vimos quién era el mejor socio. Y el mejor socio era su salud, porque era una compañía que era del grupo financiero más importante de Colombia, que tiene la Sudamericana, que es la principal compañía de seguros, que tiene Bancolombia, que es el principal banco, un grupo muy, muy grande, muy importante en Colombia, y gente muy seria. Entonces, esa idea no la tuvimos nosotros solo, la tuvieron otros. Entonces, había una sola novia con varios galanes, que estábamos coqueteando esa novia allá en Colombia. Finalmente, nosotros no éramos el galán quizás más grande o más fuerte, pero parece que porque le gustó más a la novia y decidieron hacer el negocio con nosotros, ¿no? Y yo creo que la razón fundamental por qué lo hicieron fue porque vieron las otras sociedades, vieron el modelo de gobierno que nosotros teníamos, vieron que teníamos otros socios internacionales y que no había ido bien, y pensaron con esta gente yo me puedo asociar. Entonces, real y efectivamente, ahí entra la sociedad con estos señores. Realmente nosotros hemos tenido el liderazgo técnico del sector, la presidencia del gremio en la etapa más difícil que ha tocado vivir, que fue la etapa de implementación. El que maneja la compañía es Andrés Mejía, que viene de su salud. Ellos tienen un 30%, pero ellos tienen el experticio técnico y el director técnico es de ellos. Pero en ello un aporte no solamente a la compañía nuestra, que es una compañía que muy bien manejada, muy bien reconocida por la superintendencia, por Unipago, por todo el mundo, pero también reconocida por el liderazgo técnico que ha tomado en el sector, y es producto del know-how que esta gente ha traído, que no ha sido únicamente para nosotros, sino para el país, porque han evitado que cometamos algunos errores en materia de este tipo de actividad que se cometieron en el mercado que sirve de modelo al nuestro. Finalmente, esta compañía cobraron vida propia y tienen toda su estrategia de fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, ya esta era, se ha comprado 2, Agrubanca y Salud Total. O sea que el experticio de fusiones y adquisiciones también baja a las empresas, y ya ellos han hecho 2 operaciones, tienen su experticio, y rápidamente, en 3 o 4 meses, se toman una compañía y la entran como si nada y se quedan y siguen para adelante. O sea que todo este experticio de alianzas, fusiones y adquisiciones también baja a las filiales, ¿no? En el caso de la AFP Siembra, ¿por qué buscamos socios? Ese es otro ejemplo. Y por eso fíjense que es tan importante definir la lógica de la alianza, porque cada caso tiene una razón. Aquí la razón por la cual fue porque queríamos compartir los costos y los riesgos del lanzamiento. Cuando nosotros íbamos a entrar en las pensiones, ¿qué pasa? Que cuando arrancaba eso, si tú tienes 250 millones de pesos de capital, tú todo el capital lo pierdes en 3 meses y lo pagas en comisiones a promotores para ganar mercado. Y te tira 250 millones de pesos en comisiones para la calle. Y si después el negocio no funciona, y si tú no adquiriste el mercado, ¿qué tú hiciste? Y si tú eres un grupo que no eres muy grande, que tú te puedes ocupar 250 millones de pesos de pérdida porque es un porcentaje de tu patrimonio, ¿qué tú haces? Entonces tú tienes que buscar socios, ¿no? Entonces buscamos a Citibank como socio y buscamos a Crédito, y nos asociamos los 3, y vamos a ir como los 3 hermanitos primero para garantizarnos que vamos a coger una participación del mercado importante, de más de un 20%, que era lo que querían, y para compartir los costos del lanzamiento, si nos va bien o nos va mal. Entonces esa fue la estrategia, además que Citibank nos traía el know-how porque tenía una en Chile, una siembra en Chile, otra en casi todos los países latinoamericanos, y entonces pero la razón fundamental fue esa. Pues lanzamos esto, adquirimos más del 20% del mercado, y después consolidamos la propiedad, le compramos al Citibank y le compramos a Crédito. Al Citibank en un momento dado decidió vender todas las AFP o sus participaciones que tenía de El Salvador, Centroamérica, aquí, nosotros inmediatamente le compramos. Y después al Crédito, cuando tuvo su crisis, pues también compramos y nos convertimos en dueño único.
de la AFP, pero ya nosotros teníamos el know-how. Entonces, después que hicimos eso, empezamos a decir, pues bueno, ya hicimos esto, somos dueños, nos vamos a quedar aquí, vamos a empezar a comprar otra. Entonces compramos después a Camino, que le pagamos comisiones, por eso ustedes ven que tenemos como socio a Camino, con un 10%. Compramos Garibaldi, porque le pagamos en dinero. Y a León lo fusionamos y entra León, que tiene una AFP pequeña, y entra también como socio que tiene un 10%. De manera tal de que entonces aquí llegamos y nos consolidamos y estamos prácticamente en el segundo lugar nosotros, y Escocia van a crecer, Gerardo y BBVA a crecer en términos de masa del mercado. O sea que tenemos un 23 o 24% de participación. O sea, fíjense que como la estrategia percolan a la subsidiaria y después se crea un know-how de adquirir, de fusionar y de seguir haciendo otras cosas interesantes. En el caso de Mapfre BHD, esa es otra experiencia. Nosotros habíamos comprado la compañía de seguros Pali hace mucho tiempo, una compañía muy bien. La empezamos a fusionar, le dimos la vuelta, era una compañía de vida y salud, la hicimos una compañía de servicios generales, la escindimos, hicimos dos de ellas, una compañía de seguros generales y otra que fue Pali Salud, que era la ARS. Y después decidimos que nosotros queríamos un socio en seguros, porque los seguros estaban complicando, los reaseguros, conseguir esto. Nosotros, aunque lo habíamos hecho bien, queríamos a alguien que fuera un hombre de clase mundial. Hablamos con Sabadell y Sabadell dijo que usted consiga más. Pero ya Mapfre estaba entrando aquí. Entonces, Mapfre entró, comenzó, tenía como un año aquí con una compañía, hasta que llegamos a un acuerdo de fusionarnos con Mapfre y se crea entonces la compañía de seguros Pali y Mapfre Dominicana, que era una compañía local, se crea Mapfre BHD. Esa marca realmente ha funcionado muy bien y en año y medio que tenemos de una quinta posición ya estamos prácticamente en una segunda posición igual de seguro más reserva, ¿no? O sea que ha ganado participación del mercado, tiene un 17% de participación del mercado. Ha sido muy bien censado la unión de esas dos marcas. También otra cosa importante que se consiguió con eso, que como nosotros somos más grandes que Mapfre, al hacer la fusión, ellos quedaban como con un 10% y nosotros con un 90%. Entonces ellos tuvieron que comprar como un 40% para llegar a un 50% y nos pagaron un buen dinero. Con ese dinero nosotros lo inyectamos al banco y capitalizamos el banco para con ese dinero comprar entonces, y en ese año compramos a República. Aumentamos el capital y compramos República más. Entonces conseguimos una jugada de carambola, un socio, dinero y compramos una entidad. Entonces por eso decimos reasignamos capital, ¿no? Y fortalecimos nuestra posición de mercado con esa marca y también creemos que vamos a crear valor porque primero nosotros con lo que nos pagamos sacamos como por 10 veces lo que invertimos ahí, pero nos queda un 50% que creemos que en unos años va a valer mucho más el 50% que el 100% de lo que teníamos nosotros. De manera tal de que creemos que hicimos un buen negocio ahí al unir esas dos marcas. La otra experiencia, que es la experiencia de rompiendo un paradigma, antes no había compañías, no hay ninguna compañía de seguro médico internacional aquí. Todo lo que se vende son planes de otra compañía, de Pali, de John Alden, de Aetna, de compañías líderes del mundo, pero no había ninguna compañía. Cuando nosotros compramos Pali, teníamos que vender los productos de Pali Internacional de seguro de vida. Y Sanón y Celis también tienen una agencia para hacerlo. Nosotros íbamos a Sanón y tuvimos preguntado. Creamos una compañía nuestra y vendemos nuestros propios productos. Y así lo hicimos, y de hecho nos ha ido muy bien, tenemos una participación muy grande en el mercado, y ya tenemos una compañía en Panamá, que no solamente está vendiendo, que es una compañía local de Panamá, sino que está vendiendo en Costa Rica, está vendiendo en Venezuela, va a vender en México, está vendiendo en Guatemala, o sea que estamos internacionalizando el seguro y estamos compitiendo con los grandes. O sea, estamos de fresco compitiendo con los grandes, vamos a ver qué pasa, pero mientras tanto nos estamos de agentados, ¿no? Traviesos, ¿no? Y entonces por eso decimos que rompiendo un paradigma, porque eso no se había hecho. Finalmente, la última experiencia que voy a comentar, no la última que tenemos, pero la última que voy a comentar aquí, es esta con la Corporación Financiera Internacional IFC, que le llamamos apoyando el desarrollo nacional.
El IFC es un banco de desarrollo que tiene presencia en 157 países. Su función, si ustedes van a la página web de ellos y ven lo que IFC lo que quiere hacer, es apoyar el desarrollo del país financiando proyectos que sean económicamente sostenibles y sobre todo proyectos productivos. Ellos entienden que una de las formas de apoyar ese desarrollo es a través de nosotros, invirtiendo con nosotros y creando una serie de políticas que ayuden en eso. De hecho, estamos pensando en cosas bastante creativas para algunos sectores, ¿no? Entonces, ahí tenemos un propósito alineado, porque recuerden que nosotros habíamos dicho que entre nuestra estrategia está el tener éxito económico y éxito humano, el crear y fomentar la productividad y el desarrollo, y tener un portafolio de negocios y de socios que nos ayuden con ese objetivo. Entonces, ¿quién mejor que ellos para ese propósito? Y por eso le permitimos que entraran con ese 9% con nosotros, porque creemos que además de hacer negocio, nos va a ayudar con ese objetivo de responsabilidad social, que nosotros entendemos que nuestra principal responsabilidad social no es solamente apoyar con obra a la comunidad, sino es ayudar a crear riqueza y ayudar a redistribuirla mejor. Finalmente, todo esto se puede hacer, y quiero conectar con el principio, cuando yo dije que la fundación del banco se marcó con, desde su fundación, la cultura del VHD. ¿Cuál es el papel de la cultura en todo esto, ¿no? Es que las reglas de buen gobierno y autogobierno para las empresas eficientes o de negocios se determinan hoy más por su cultura que por su estructura organizacional. Tú puedes ser la mejor organización, pero si no tienes una cultura que te permita lograr eso, que te apoye eso, entonces las cosas no funcionan, se quedan en planes, ¿no? Entonces, esa cultura VHD, el VHD tiene una cultura bastante fuerte y bastante institucional, que es lo que nos ha permitido hacer eso. ¿Por qué? Porque primero es un grupo diversificado, que es de capital abierto. O sea, los dueños, que es el grupo VHD, que tiene el 51%, son más de 1.400 accionistas y nadie controla. Nadie controla el capital del grupo y se puede decir que es el mayoritario y que por lo tanto fija la cosa, ¿no? Es una verdadera compañía por acciones y eso hace una diferencia. Hay separación de roles entre la propiedad y la administración. O sea, la propiedad cumple con un objetivo en el consejo de directores, de vigilancia, de los comités, en todos los sitios, pero tiene administradores profesionales en cada una de las empresas que no son de los dueños, son administradores profesionales. O sea, hay separación de roles y eso es muy importante. Tienen una filosofía y una organización, como ustedes vieron, que facilitan alianzas estratégicas y sociedades con terceros, y tiene una fuerte cultura institucional que básicamente viene dada por pluralidad en el accionario, por prohibición de elaborar en una misma entidad a familiares cercanos. Mi hija trabajaba en el República, con nosotros lo fusionamos, y la pobrecita se quedó sin empleo. No pudo entrar, y se hacen excepciones. Si en esos casos se hacen excepciones cuando hay fusiones, pues yo no quise que en el caso mío se hiciera esa excepción. Afortunadamente ya está trabajando por ahí, pero no se prohíbe. Sí hay algunas excepciones, como hemos fusionado con el fiduciario, un esposo, un hermano, no tienen la culpa de eso y da pena de los trabajos, pero cuando son de altos funcionarios, nosotros tenemos que dar el ejemplo y somos los que tenemos que mandar esa señal. Selección y promoción del personal en base a mérito, no a un papelito que me mande fulano de tal, sino en base a mérito. Un sentido de dirección, y eso es muy importante, fijando objetivos claros y planes de mediano plazo para lograrlo. O sea, hay que tener siempre una estrategia, nosotros siempre tenemos una estrategia. Ahora terminamos con una y ya se formuló otra para el año 2010. Y sabemos qué queremos lograr para el 2010. Y hay metas para cada año, ¿no? O sea que hay que tener un claro sentido de dirección. Apego a principios éticos y de responsabilidad social. Nosotros creemos que no hay atado, que es preferible huir más lentamente, pero no coger atajos y hacer las cosas lo mejor que tú la puedas hacer, mejor que no te equivoques, pero de buena fe y haciendo las cosas lo mejor posible. Y con la adopción de normas de gobierno y convivencia que han permitido el crecimiento de la entidad manteniendo la cohesión accionaria y gerencial. Allá no ha habido un escándalo entre accionistas ni problemas, ha habido siempre una cohesión en el accionariado. Hay normas de convivencia y de buen gobierno que se respetan. Los presidentes cambian, hemos tenido primero don Samuel Conde, después don Antonio H., después el arquitecto Carlos que está aquí,
cuando el arquitecto Carlos decidió jubilarse, me dice Luis, agarra tu debate ahora, y lo hemos ido turnando, no hay presidente vitalicio, la organización se va renovando y hay una institucionalidad y nada pasa, la organización sigue y sigue funcionando. Y yo creo que parte de eso, el no tener un solo dueño, el ser plural, es lo que nos permite la alianza, porque entonces quién manda y cómo es la cosa, no hay ese ego, no hay ese tipo de cosas. Y fíjense que Fitch, que es la calificadora de riesgo por segundo año consecutivo, dice en su calificación que el Centro Financiero de HD es líder en prácticas de buen gobierno en la República Dominicana. Por eso creo que es líder en esa práctica con nosotros también. O sea que eso paga el hacer ese tipo de cosas. Por último, un mensaje para los estudiantes y los amigos que están aquí, de este señor, que todos lo conocen, Séneca, que dice que el barco que no tiene dirección, el gran filósofo, ningún viento le favorece. Si no hay un sentido de dirección, si usted como organización no tiene un sentido de dirección, usted no sabe cuándo va a ir, no sabe si los vientos le están cogiendo bien para allá o para acá. O sea, las organizaciones que quieren ser exitosas tienen que tener un sentido de dirección, tienen que tener un sentido estratégico, una estrategia a dónde va, ya sea un país, ya sea una universidad, ya sea un banco, ya sea un supermercado, tienen que tener un sentido de dirección, un plan estratégico claramente establecido de a dónde quiere ir y cómo va a llegar a conseguir esos objetivos. Eso es básico, pero también para ustedes, cada uno de ustedes, como individuos, como estudiantes, tienen que tener un sentido de dirección. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que quieren ser? ¿A dónde quieren ir? ¿Ustedes quieren graduarse con buena nota o no? ¿Quieren ser mediocres o no? ¿Quieren ser exitosos o no? ¿Cómo quieren desarrollarse? ¿Qué quieren hacer después que terminen su carrera? O sea, todo eso llama a profundas reflexiones personales también, no solamente institucionales. O sea que yo creo que esa sentencia de Séneca nos abarca a todos los que estamos aquí. Y con ello termino mi presentación. Muchas gracias. por transmitirnos conocimientos tan interesantes. Pasamos ahora a uno de los momentos más importantes de este evento y el propio conferencista así lo hizo saber en todo momento a los organizadores de este acto. Es el turno de las preguntas y respuestas. Hemos dispuesto un micrófono que está en el pasillo de esta sala Julio Ravelo de la Fuente. Los interesados en preguntar se paran y el siguiente se para detrás y así sucesivamente para que nuestro conferencista les responda a sus inquietudes. Ante todo, ingeniero, felicitarlo por esta disertación tan interesante. Soy Víctor Mercedes, profesor de esta universidad y además trabajo en el Banco BHD como gerente. Mi pregunta es la siguiente. Para una empresa que ande buscando accionistas o que ande buscando socios, ¿qué le resulta más favorable ante una posición? ¿Pagar por comprar las acciones de esa empresa o sencillamente manejar una participación accionaria que quizás no pase del 25%? Esa es la pregunta. Bueno, depende, pero realmente el recurso más caro casi siempre en una empresa exitosa es el recurso de capital. Uno trata de apalancar el capital que tenga vía endeudamiento hasta que uno pueda, pero hay límites en que ya tú no lo puedes hacer más porque entra en límites entonces que ponen en riesgo a la empresa. En ese momento ya tú tienes que buscar recursos de capital. Por ejemplo, en los bancos, la regulación no nos permite a nosotros tener un apalancamiento más de 10 a 1. 10 veces el capital en deuda. Entonces llega un momento que tú vas creciendo, vas endeudándote para dar tu préstamo, pero llega un momento en que tú necesitas aumentar el capital. Entonces, aunque tú sabes que ese capital tú lo vas a retornar con una tasa mucho más alta que lo que tú pagarías en un pasivo, no tiene otra opción que no capitalizarlo, ¿no? Por lo tanto, obviamente,
Eso es cuando la empresa va bien. A veces cuando la empresa está mal, tú no tienes quien te preste, y entonces ahí tienes que salir incluso a implorar que te den recursos de capital, ¿no? Pero normalmente cuando una empresa va bien, que tú vas agregando valor, lo que tú tratas de apalancarte hasta el límite que tú puedas y dejar los recursos de capital para cuando sea necesario, porque es lo más costoso. Uno de los problemas que tenemos aquí en nuestro país es que a veces para levantar esos recursos de capital, aunque sean costosos, a veces estás dispuesto a incluso entregar las acciones por un precio inferior porque no hay un mercado de valores. Entonces el valor que tú estás creando a las empresas no se refleja en el precio. Tiene que darte transacciones como por ejemplo la de IFC, que pagó varias veces el valor nominal para que los accionistas puedan ver que tú estás creando valor. Porque cada estrategia de esas, si fuera un mercado donde hay un mercado de valores, se va reflejando cómo percibe el mercado a esa empresa por el precio de las acciones. Aquí lamentablemente no tenemos eso y nos vemos privados de ese mecanismo, de ese termómetro que te va midiendo cómo tú vas haciendo las cosas, que la vas haciendo bien o mal, y además que le va dando a los accionistas, pues le está permitiendo extraer ese valor que se está creando en la empresa. Bien, hasta ahora hemos visto BHD, primer banco hipotecario, un banco que ha trabajado bien con la estrategia de diversificación, consolidación y que ha sido proactivo en cuanto a la crisis, en cuanto a los cambios, incluso se ha anticipado lo que es las regulaciones fiscales. Pero ¿qué esperamos el BHD para el futuro? ¿Cuál es la estrategia más o menos? ¿Por dónde irían enfocando? Hay una persona que está aquí, que es el vicepresidente de planificación, que le está riendo. Porque él me decía, usted no está diciendo dónde va, digo, porque eso es confidencial, los planes nuestros, no puedo decir. Sí, tenemos un plan estratégico, que yo decía 3 años, que está más concentrado en crear valor ahora con crecimiento orgánico, en potencializar todo lo que tenemos. Y resumiendo, es duplicar la utilidad del banco en 3 años, en términos de dólares. Eso es muy retador. Muy buenas noches a todos. Ingeniero, anoche nos reunimos un grupo de compañeros y hablábamos de este evento de hoy. Y decíamos, bueno, mañana viene el ingeniero Luis Molina a dictar la conferencia sobre fusiones bancarias, que es un gran hombre con una gran experiencia. Y hablábamos de las ventajas de las fusiones empresariales, y en este caso fusiones bancarias. Y llegamos a conclusiones. Decíamos, bueno, las fusiones más o menos traen como beneficio la disminución de costos operativos y de costos de personal, aumenta la eficacia y la eficiencia empresarial, traduciéndose en una ventaja tanto para los clientes internos como para los clientes externos. Y hablaba también del crecimiento robusto de utilidades, ¿no? Disminuyo costos, aumento la eficiencia, aumento también mis utilidades y así hay una mejor repartición. Pero hay un problema que se traduce en el despido masivo de empleados. Cuando tú logras una buena alianza, una buena estrategia, un aumento de tu capacidad, tú necesitas menos personal. ¿Cómo ha lidiado el banco BHD con ese problema? Muchas gracias. Sí, bueno, lo primero es que los empleados nuestros lo saben. De hecho, yo tuve la oportunidad, ahora con la celebración de los 36 años, yo siempre me dirijo a los empleados. Y siempre la fiesta de los aniversarios es una fiesta para los empleados. Es hablar con los empleados, porque realmente todos nosotros los recursos humanos somos empresas. Nosotros decimos que un banco es lo que es por su gente, ¿no? De manera que tenemos mucho respeto a la dignidad de la gente. Y siempre nosotros hemos dicho que el nuevo contrato social no es garantizar el empleo permanente a la gente. El nuevo contrato social, la nueva obligación que tienen los empleadores con sus empleados es ayudarlos a expandir su activo personal, ayudarles a que cada día ellos valgan más.
Entonces nosotros, pues justamente, lo que hacemos es que no hay que afirmar recursos en becas, tanto en el extranjero como becas locales, en entrenamiento. Esos empleados nuestros se cansan de decir por qué me dan tanto entrenamiento. Ahora estamos gastando 30 o 40 millones de pesos, compramos un piso en el edificio de la Cumbre, estamos montando un centro de entrenamiento ahí, bien grande, para todo el tiempo estar entrenando a la gente, ayudando a expandir sus activos personales para que valgan más, tanto para la empresa como para ellos mismos, sobre todo para ellos mismos. Cuando hay una fusión, tú no puedes garantizar, porque es inherente a la función, la sinergia operativa, que tú tienes que reducir empleados. En el caso del fiduciario que hicimos, bueno, que reducimos a esos empleados, pero le mantuvimos un salario, además de darle toda su liquidación, por un número de meses adicionales dependiendo de la antigüedad. Su plan de seguro médico, y la persona de recursos humanos montaron con un grupo de headhunters toda una estrategia para conseguirle empleo a esas personas, a todos los que quisieran emplearse, conseguirle empleo en otros empleadores, tanto con los propios accionistas nuestros como en otras empresas, incluso competidores. Y como muchos de esos empleados eran empleados de gran valía, que teníamos que elegir entre este o lo otro, no porque no valiera el otro, pues teníamos que elegir uno o los dos, pues fue fácil reubicar a la gran mayoría de esos empleados. Y con eso nosotros pues sentimos pues que estamos cumpliendo con nuestro rol. Yo creo que ahora es más fácil porque cada día los empleados VHD valen más, son tan cotizados que muchas veces el problema que tenemos es retenerlos, porque de otros bancos quieren venir a buscarnos los empleados, pero bueno, por eso hay que remunerarlo bien, hay que pagarle compensación variable y hay que hacerlo. Entonces de esa manera es que nosotros entendemos que es nuestra responsabilidad como empleados. Yo le decía también, y daba un dato en esa reunión, que si una vez el ingeniero Cono me pidió a mí que calculara cómo determinar la bonificación, yo le decía muy fácil, vamos a calcular todos los sueldos y salarios, vamos a calcular los beneficios, antes de eso vamos a dividirlo mitad y mitad. Si sobra el excedente que hay entre los salarios que usted paga de esos beneficios, repártelo como bonificación a los empleados. Entonces está remunerando equitativamente el capital humano y el capital económico. Y para sorpresa mía, bueno, Marta Peralta que está aquí, el otro día que le iba a hablar a un empleado, y Marta, calcúlame entre sueldos, salarios y bonificaciones, ¿cuánto nosotros vamos a pagar este año? Yo creo que eran como 2.200 millones de pesos, más o menos lo que daba, que nosotros íbamos a pagar este año entre sueldos, salarios y bonificaciones. Pero las utilidades van a ser 2.300, o sea que estamos prácticamente en mitad y mitad. Trabajando con equidad. Buenas noches, mi nombre es Richard López, de la maestría en planificación de impuestos de aquí. A propósito de la fusión por absorción que ustedes tuvieron, que para nosotros fue objeto de estudio, entre VHD y lo que tiene que ver en la antigua empresa fiduciaria, ¿cuál fue la experiencia que ustedes vivieron entre lo que fue la cultura a nivel de empleomanía del grupo VHD y la cultura que existía en el banco anterior fiduciario? ¿Fue traumático ese proceso? Por favor. Sí, esa es una de las cosas más difíciles de manejar, ¿no? Aunque el proceso de fusión fue muy rápido, se hizo en 6 meses, porque nosotros llegamos al acuerdo en septiembre y ya estamos, la fusión tomó lugar el 1 de enero, contablemente y operativamente. Operativamente se hizo en febrero, o sea, en 6 meses se hizo y se integró todo, ¿no? Duramos 4 meses planificando la fusión, después que la hicimos para poder hacer las cosas más rápidamente, y eso fue uno de los aspectos clave. Ahí nos ayudó una cosa en el choque de cultura, porque teníamos 2 formas diferentes de hacer la cosa, pero afortunadamente, y ahí no la jugamos, estábamos inmersos antes de la fusión en un proyecto de CRM y de cambiar toda la forma de hacer las cosas en la sucursal. Entonces dijimos, no vamos a parar el proyecto por la fusión y vamos a continuar con el proyecto de CRM, porque eso nos va a obligar a tener una sola forma de hacer las cosas, que no es ni del VHD, sino del fiduciario. Y vamos a lanzar el CRM primero y de una forma en las sucursales del fiduciario, para que ellos se sientan que ellos son los primeros que van a experimentar esta nueva forma de hacer la cosa. Fue muy duro, porque hacer una fusión en ese tiempo, como la queríamos hacer, pero también un cambio de cultura
de hacer las cosas con este cerebro no era fácil, pero decidimos hacerlo para poder lidiar con ese tema de choque cultural. Afortunadamente, pues las cosas funcionaron bien. Siempre hay su choque, pero que hay que lidiar con eso y lo hicimos muy bien. Ayudó también otra cosa, que es que el personal líder del fiduciario eran todos ejecutivos del Banco Popular de Puerto Rico que podían retornar allá, y entonces nuestros ejecutivos pues tomaban la posición. La única persona que yo le pedí que no me llevaran es a Jorge de Sosa, por lo que yo les decía que parte del experticio que queríamos tener era el experticio en lo que es banca de personas, que nosotros no éramos muy buenos en eso, que aquí en República Dominicana no será muy bueno, pero que sí, el Banco Popular de Puerto Rico es un gran banco en retail, y nosotros necesitamos fomentar eso, y pues Jorge ha hecho un excelente trabajo y ha sido el líder de esa parte. Entonces, por decirlo así, la parte de negocio también se dividió en dos cabezas. Una cabeza que venía del VHD, que José Luis Alonso, con toda la parte de banca empresarial, y una cabeza que venía del fiduciario, encabezado por Jorge Bezosa, en todo lo que era la parte que tenía que ver con banca de personas. Y la organización vio que realmente se estaba tomando lo mejor de ambas partes para hacer la fusión, y eso ayudó mucho a instalar esa nueva cultura. Claudio Adams, de aquí de la Universidad de INTEC. Ingeniero, ratifico mi admiración. Usted tiene de esas combinaciones no muy comunes de inteligencia, de negocio, pero como ser humano, donde hay dos rasgos, que es sencillez y humildad. Por eso, de admiración. Dentro de una de las divisiones, específicamente la de intermediación, me llama la atención un caso que es el Banco VHD y PYME VHD. PYME VHD, que como usted dijo, tiene un enfoque de la responsabilidad social dirigido a ese sector de los más pequeños. Y es que por la misma metodología que se sigue, pues sabemos que los resultados en PYME VHD quizás pueden diferir del banco. Pero ¿qué sucede? Llega un momento en que ese empresario, esa empresaria pequeña, comienza a crecer, y llega un momento en que la tentación de PYME VHD es quedarse con ese que ya es pequeño grande, porque le está comenzando a dejar beneficios en lo económico. ¿Cómo ustedes han podido lidiar con esa frontera que a veces es un poco difícil entre el que ya se hace grande en PYME VHD y evitar entonces que dentro de ambas instituciones se hagan una competencia? Sí, nosotros tratamos obviamente de evitar la canibalización entre uno y otro, a veces inevitable, pero realmente los gerentes son muy conscientes. Por ejemplo, ahora recientemente hay una cartera del Banco VHD que entran muchos clientes que no son del foco de la estrategia del Banco VHD, que son clientes pequeños, y si le dan servicio. Después tratamos de que esa cartera pase a PYME VHD y que PYME VHD lo atienda, si el cliente quiere, y se le da la ventaja y se le convence. Pero es un tema que realmente es difícil lidiar eso, porque a veces hay personas que aún siendo grandes se sienten más cómodos quedándose en PYME. A veces ellos mismos, por los productos que no tiene PYME, cuenta corriente y otro, entonces tienen que ir al banco a buscarlo y se van acostumbrando ya y se van yendo a la otra cosa. Lo otro es que todos los clientes de PYME VHD pueden transar en el banco. Entonces, como el banco tiene más sucursales, a veces les es más fácil ir a hacer un depósito o pagar o hacer cualquier cosa y dejarlo en la ventanilla del Banco VHD que ir a una de las oficinas de PYME. Entonces eso también va haciendo que esos clientes se vayan acostumbrando también a ver el banco como una puerta en la que puedan entrar, y eventualmente uno piensa que lo va a poder ir moviendo de un sitio a otro. De todas formas, ese es un tema que ahora no es nuestro problema, porque todavía realmente nosotros lo que queremos es crecer ahí. El problema de PYME es que tenemos el dinero para crecer y no logramos
crecer rápidamente que queremos hacer. El banco necesita mayor tamaño y una mayor escala para que sea rentable, y para eso tiene que crecer. Y estamos haciendo acuerdos con universidades, con parroquias que nos manden muchachos que sean buenos para entrenarlos y formarlos y convertirlos en promotores, porque queremos crecer. Y la forma es cómo podemos llegar a esos microempresarios y poder entregar esos créditos y tener un mayor tamaño. Eso se nos ha hecho difícil, no es tan fácil, y realmente ahí está el reto. A veces se piensa que las empresas de una vez tienen que salir ganando dinero, no todas las empresas. Nosotros también nuestro portafolio de empresas, y estratégicamente nosotros definimos en 3 horizontes de tiempo: empresas de horizonte 1, empresas de horizonte 2 y empresas de horizonte 3. Las de horizonte 1 son las que están a plena capacidad produciendo dinero. Las de horizonte 2 son aquellas que ya están listas para pasar al horizonte 1 y que ya producen dinero. Y las de horizonte 3 son las siembras que tú estás haciendo para empezar a pasar de todo horizonte 2 y a horizonte 1. Por ejemplo, nosotros hemos pasado muchos años cogiendo pérdidas en la AFP Siembra. Ya hoy AFP Siembra es una empresa rentable que nos damos mucho tiempo perdiendo dinero. Pasó de horizonte 3 a horizonte 2 y ya está pasando a horizonte 1. Y así va pasando la empresa, y pensamos que va a ser en PYME lo mismo. Porque obviamente nosotros vemos a PYME con una función social, pero la premisa es las dos cosas: éxito económico y éxito humano. Cuando no tiene éxito económico, muere, ¿no? Entonces tenemos que lograr las dos cosas. Hace un momento vi al economista Bernardo Vega levantar las manos, interesado en hacer una pregunta. Lamentablemente ya no hay más tiempo para más turnos, pero conociendo la trayectoria de don Bernardo Vega, supongo que al igual que yo, todos ustedes quisieran saber de qué se trataba ese cuestionamiento. Realmente lo que le dije que era preferible que los estudiantes hicieran la pregunta. Daba el hecho que en este país en los últimos 30 años tantas instituciones financieras han quebrado, ¿hasta dónde la decisión estratégica de buscar hasta un 49% de accionistas de instituciones financieras internacionales muy conocidas influyó la noción de que eso aumentaría la confianza en la institución? Porque no lo vi en la presentación. Sí, definitivamente, ese es uno de los objetivos también que nos trae la alianza. Y evidentemente el tener accionistas internacionales, tanto con los bancos corresponsales como con los calificadores de que, por ejemplo, tampoco con todos Sabadell, la línea de crédito se nos abrieron. Carmen, que maneja todo eso, cuando iba a cualquiera de esos shows de donde que la banca, que pues los bancos inmediatamente nos veían de una manera diferente y nos abrían bancos corresponsales más líneas de crédito. Llegó un momento que teníamos tanto que no sabíamos qué hacer con ellos. Lo que era que no podíamos tomar más porque no podíamos darle negocio a todos y teníamos que concentrarnos. Entonces sí, eso ayudó mucho, y ayudó también por otra cosa, por lo del gobierno corporativo, porque entonces se reputaba que si tenemos a Sabadell, a Banco Popular, ahora a IFC, pues el gobierno corporativo, como se hacen las cosas, como se manejan, tiene que cumplir con los requisitos de ellos, que muchas veces son mucho más severos. Por ejemplo, los requisitos de IFC a veces son más severos, los estándares que tenemos que cumplir, y unos conjuntos de indicadores, que es lo que nos exige la superintendencia de banco. Y desde que nosotros tenemos obligaciones subordinadas con ellos, hace 5 años, tenemos que cumplir un conjunto de indicadores que son incluso más severos en algunas cosas que lo de la propia superintendencia de banco. Entonces nos impone una disciplina que nos ayuda, y sí es verdad eso, que también trae una percepción de la gente de que este banco, bueno, al tener esos accionistas, las cosas tienen que hacerse bien, y obviamente nos ayuda tanto internamente como externamente. Yo cuando Bernardo le hace esa pregunta, le digo al señor Bernardo, recuerda que esta charla fue estudiante, no fue maestro. De maestro. Nuevas las gracias a nuestro conferencista, un aplauso. Luego de estas edificantes horas, solo nos resta invitarles a festejar el inicio de esta interesante iniciativa, de este interesante programa que desarrollará el área de negocios, que sin lugar a dudas tuvo una extraordinaria apertura con la disertación que acabamos todos de disfrutar.
Para ello les invitamos a un brindis preparado para la ocasión. Muchísimas gracias a todos los presentes en esta sala Julio Ravelo de la Puente, como también a los que se encuentran en el auditorio Osvaldo García de la Concha. Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Y no pensaron buscar una fusioncita con un banco de afuera que sepa de pyme?